con Ruth del Salto. Un nuevo episodio de violencia armada vuelve a sacudir Nueva York. La gobernadora del estado ha alzado su voz, ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que enfrente de una vez por todas a la poderosa industria armamentística y tome medidas concretas para frenar los tiroteos masivos que con alarmante frecuencia enlutan comunidades en todo el territorio estadounidense. ¿Qué está fallando en la legislación? ¿Qué papel juega la industria de armas en la política estadounidense? ¿Es posible realmente un cambio? Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó que Shane Tamura, de 27 años, llevaba una nota que decía que su carrera como jugador de fútbol americano se vio truncada por la encefalopatía traumática crónica, padecimiento vinculado con golpes repetidos en la cabeza que generan conmociones cerebrales y otros traumatismos, y que se ha relacionado con la agresividad y la demencia, y que la NFL no había hecho lo suficiente para abordar la enfermedad. La nota aludía a que sentía que tenía encefalopatía traumática crónica, una lesión cerebral conocida para aquellos que participan en deportes de contacto. Parecía haber culpado a la NFL por su lesión. Una fotografía tomada del registro de una cámara de vigilancia cercana al lugar del tiroteo muestra al pistolero momentos antes de ingresar al edificio armado con un rifle M4. El tirador puso fin a la masacre al dispararse fatalmente en el pecho en el piso 33 del rascacielos que alberga la sede de la Liga Nacional de Fútbol. Entre las víctimas mortales están un oficial de la policía y una ejecutiva de la firma de inversiones Blackstone. Fuentes policiales también confirmaron que una mujer de 27 años, baleada en el piso 33, está entre los fallecidos. El agente policial Didarul Islam, quien murió atendiendo la emergencia, tenía 36 años, inmigrante nacido en Bangladesh. Llevaba 3 años y medio al servicio de las fuerzas del orden de la Gran Manzana. 4 personas inocentes han perdido la vida, entre ellas el agente de la policía de Nueva York, Didarul Islam, de 36 años con 4 años de servicio. El agente Islam estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, y su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Estaba destinado en la comisaría 47 del Bronx. Estaba haciendo un trabajo que le pedimos que hiciera, se puso en peligro, hizo el sacrificio definitivo. Le dispararon a sangre fría, vestido con el uniforme que representaba la promesa que le había hecho a esta ciudad. Murió como vivió, como un héroe. Una de las víctimas fue auxiliada por agentes de policía quienes le realizaron una resucitación cardiopulmonar ante la mirada atónita de transeúntes hasta que llegaron los paramédicos. El policía fallecido, Didarul Islam, fue honrado. En estas imágenes se aprecia a miembros del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de pie, hombro con hombro, durante el traslado de su cuerpo. El presidente Donald Trump pidió investigar a fondo las motivaciones del agresor para perpetrar la matanza. También envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. Me han informado sobre el trágico tiroteo que tuvo lugar en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío que nuestras fuerzas del orden lleguen al fondo de por qué este lunático cometió un acto de violencia tan absurdo. Mi corazón está con las familias de las 4 personas que perdieron la vida, incluido el agente de policía de Nueva York, que hizo el sacrificio definitivo. Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y Dios bendiga a Nueva York. Este fue el tiroteo masivo más mortífero en la ciudad de Nueva York en 25 años. Esto es Nueva York. Nueva York no es una persona que cruza la costa en coche y viene aquí a cometer este acto de violencia. Somos Nueva York con diferentes creencias y religiones. Necesitamos que nuestra comunidad de fe en este momento haga algo más poderoso que cualquier agenda legislativa, la oración. Es hora de orar. Es hora de aferrarnos a nuestra fe y comprender la importancia del poder de la oración y lo que representa. Es hora de superar una sociedad donde las armas automáticas son tan fáciles de conseguir como un celular. Necesitamos repensar nuestra identidad como sociedad, que existe cierta comodidad al portar un arma ilegal de esta magnitud. Sí, podemos decir que somos la ciudad más grande, más segura de Estados Unidos. Sí, podemos hablar de lo que hemos hecho, el gobernador, el comisionado de policía y yo. Sí, hemos batido récords con el menor número de tiroteos y homicidios en la historia de esta ciudad. Sí, podemos hablar de las casi 23,000 armas que retiramos de las calles, pero eso no es un consuelo para las familias que perdieron a sus seres queridos en el 345 de Park Avenue.
Las autoridades de la ciudad de Nueva York han despedido con una vigilia a todas las víctimas de este tiroteo en la Gran Manzana, que ha dejado 4 personas muertas, incluido un policía, además del tirador. Y esta ha sido la expresión que ha tenido la gobernadora de Nueva York. Hoy no pude parar a pensar en ese logo icónico que nos define a todos. Él ama Nueva York. Ese gran corazón rojo en el centro, lo ven por todas partes. Esta noche, amigos míos, ese corazón está roto porque hay un dolor colectivo que todos compartimos, pero de algo estoy segura. Ese corazón sanará porque somos resilientes, somos fuertes, nos han puesto a prueba una y otra vez y siempre nos unimos en la tragedia para apoyarnos mutuamente. Eso es lo que nos hace tan especiales aquí en Nueva York. El panel de Ángulo el día de hoy integrado en Estados Unidos. Voy a dar la bienvenida a Manuel Superbiel. Él es coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, experto además en seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. En Florida me acompaña también Guillermo Pacheco, él es director de Asuntos Internacionales del Security College. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias, Ruth, por la oportunidad, siempre es un gusto. Igualmente, gracias a los dos por participar. Voy a empezar con usted, Manuel. Primero, ¿cómo interpreta usted este nuevo episodio de violencia armada en Nueva York? Esto para entendimiento de nuestra región en América Latina que nos ve. ¿Esto es un hecho aislado o es parte ya, quizá, de un patrón que ha instalado o se ha instalado en la sociedad de los Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Adelante. Bueno, la opinión mía, gracias por la invitación de estar con ustedes. La opinión mía simplemente está basada en los hechos, en lo que ha ocurrido, y es que cada 3, 4 meses al año tenemos este tipo de situación donde alguien, por alguna razón, motivo que no se puede entender lógicamente, va y mata a muchas personas, algunas veces hasta 55 niños, escuelas, de todo. Así que esto es ya algo hasta cierto común, vamos a decir, aquí en los Estados Unidos. Gracias por esta primera intervención. Guillermo, quiero conocer su criterio y también acompañar a esta pregunta, esta primera intervención que va a tener usted con lo que ha expresado la gobernadora. Ha pedido directamente al Congreso de Estados Unidos que enfrente a la industria armamentística. ¿Qué lectura hace usted de esta declaración? ¿Es un punto de quiebre o más de lo mismo? Mira, Ruth, yo quisiera decir que es un punto de quiebre, pero lamentablemente seguimos hablando más de lo mismo. Siempre en un momento como este, en el caso de Nueva York, como vimos las declaraciones previas, no se había dado en los últimos tiempos una matanza como esta, pero lamentablemente las acciones que se piden siguen siendo más de lo mismo porque no van realmente a lo que se tiene que pedir, sino que vamos a más de lo mismo y no entramos entonces a poder ponerle fin a estos procesos que se generan. Coronel, usted ha manejado armas toda su vida bajo disciplina, entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia que podemos poner sobre la mesa ahora entre ese uso controlado que se debe tener y lo que estamos viendo hoy en día en las calles de forma indiscriminada? Eso es excelente pregunta. Vamos a empezar que muchos de los que defienden, vamos a decir, absolutamente ningún tipo de control sobre el uso de armas por parte de los ciudadanos americanos se basan en la segunda enmienda de la Constitución. Lo que ocurre es que eso dice, la segunda enmienda específicamente dice que en orden de tener una milicia ordenada, los ciudadanos tienen el derecho a armas. Es decir, que cuando se estableció la Constitución, ya hace 250 años atrás, un poco menos, pero cuando se estableció, los ciudadanos, casi todos muchos tenían armas por las circunstancias que se vivían en esa época, pero no tenían la plata, los nuevos estados,
para formar un ejército que estuviera constante. Así que entonces tenían milicias y esas milicias necesitaban personas que podían al momento entrar con sus armas. Esa es la base de la segunda enmienda y por eso es que todos nosotros que hemos estado alrededor de armas en forma de milicia, en la Guardia Nacional o en el Ejército, servicio activo como yo, nos entrenan desde cadet cómo bien utilizar una arma de fuego porque son muy peligrosos. Quería agregar aquí que si se requiere una licencia para conducir un auto, ¿por qué no hay algún tipo de requerimiento para licencia de tener una arma? Porque las dos son peligrosas. Guillermo, quiero ver qué aumenta o argumenta usted con respecto a esto que ha dicho y ha expresado Manuel sobre el control de armas también, consultarle si comprometería quizás este control la seguridad nacional o ciudadana de alguna manera, que es también lo que se pone siempre sobre la mesa de debate cuando sucede este tipo de hechos. Sí, mira, Ruth, yo estoy de acuerdo con lo que Manuel dice respecto a lo que se tiene que pedir para poder tener un arma, sobre todo un arma de asalto, porque creo que el hecho aquí que tenemos que diferenciar para nuestros oyentes en América Latina es la facilidad que se tiene para conseguir un arma de asalto. Porque está bien poder tener un arma corta y que no se requiere, por decirlo así, tanto entrenamiento, pero para tener un arma de asalto que es muy fácil tenerla es lo que podemos nosotros entender que se requiere. Pero aquí tenemos que también entender una cosa, hay una influencia cultural e ideológica desde el tema de la segunda enmienda, que es derecho a portar armas. Y entonces eso ya yo lo consideraría que es vista como una identidad nacional, sobre todo en zonas rurales donde las armas son tan comunes. Y tenemos que entender una cosa en ese contexto, Ruth. Normalmente las armas que producen estos hechos lamentables no son armas que están, por decirlo así, con un registro muy bien identificado, sino son armas que se han dado también en el mercado negro. Entonces, hay varios hechos que tenemos que percibir para poder tomar una acción muy directa en estos procesos. Coronel, ¿cuán compatible, si es que hay compatibilidad, es el derecho constitucional a portar armas con una sociedad que se califica de más segura? Yo, aparte de ser coronel, también soy abogado, ejercí abogacía en el ejército 27 años. Todas las enmiendas de la Constitución que tienen que ver con derechos civiles de los ciudadanos, bien sea la primera enmienda sobre libertad de expresar su opinión, de religión, lo que sea, todas tienen excepciones, no son absolutas. Y entonces en cada caso hay que balancear la protección al individual con la parte de la seguridad pública. Y esta es la segunda enmienda, como dije, esto se basó históricamente porque se necesitaban milicias. En otras palabras, que esto de utilizar la segunda enmienda como una excusa o razón para esconderse detrás de eso, no lo veo como algo que esté consistente con la historia. Y a lo que dijo el compañero aquí, de cuando habló de que muchas de las armas que se usan para esto las consiguen en el mercado negro, sí, pero también hay el mercado gris, que es comprar estas armas en lugares como un flea market o una rebasta, algo así, donde no se requiere, el vendedor no requiere tener una licencia para vender. Y entonces ahí es donde vienen muchos estos problemas, porque ahí es donde se pasan las armas sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de estudio de la psicología de la persona que está comprando. Y eso es un gran problema en este país. Guillermo, tomando en cuenta este balance que menciona Manuel, además del mercado gris también que lo pone sobre la mesa, actualmente, como están las leyes actuales, ¿usted cree que son suficientes pero mal aplicadas o hacen falta nuevas y quizás algunas más estrictas?
pienso que tal vez no se requieren nuevas. Yo pienso que la que está en el tema de portación requiere una reforma y creo que no es primera vez que podemos estar aquí contigo conversando de esto, pero la reforma creo que va en el tema mismo de las armas de asalto. Como dice Manuel, este ha sido un proceso que ha venido evolucionando y ha evolucionado porque antes, cuando se tuvo la segunda enmienda, no habían esas armas de asalto. Entonces creo que lo que requiere la actual legislación es una enmienda que permita, primero, tener un límite para las armas de asalto y segundo, que aquellos que la puedan tener, como él muy bien lo mencionó también, requieran un entrenamiento especial, que no simplemente puedan llegar, compren un arma de asalto, que está totalmente comprobado, el impacto que puede tener es demasiado, entonces no puede abrirse tan fácilmente. Entonces se requiere que se pueda estudiar lo que ya existe y poner unas limitaciones que no se necesitaban hace 30 años, pero sí se necesitan ahora. Entonces lo que se requiere es ese consenso político, que ahí creo que es donde entra el problema. Claro, y ya vamos a ahondar en el segundo bloque sobre la petición que ha hecho la gobernadora del estado de Nueva York directamente al Congreso de los Estados Unidos, que se enfrente, que ponga coto a la industria armamentística para acabar con esto de los tiroteos masivos, ha dicho la gobernadora. Manuel, ¿cuál es el verdadero impacto de la industria de las armas, que han sido asociadas incluso con campañas políticas, con la política estadounidense, para ser más específicos? Otra vez, muy buen punto y muy importante. Vamos a estar claro. Aquí los que crean estas armas tienen varios lobbies políticos. El más grande y el más conocido es el NRA, National Rifle Association. Y la cosa es que ustedes, si están en Colombia o si están en Perú o en México, donde sea, muchas de estas armas que se fabrican aquí en los Estados Unidos por medios legales, vamos a decir, por medios que no son ilegal, por estos mercados donde uno puede conseguir por el online, por el internet, o ir a un gun show. Aquí en los Estados Unidos, una ciudad grande como Miami o Boston, o donde sea, bueno, Boston no, es otro estado, pero en ciertos estados hacen esos gun shows donde uno puede ir y comprar. Y ahí es donde entonces compran esas armas y muchas de ellas llegan a Colombia o a México o al Perú, Centroamérica, etcétera. En otras palabras, ya los Estados Unidos tienen más que 393 millones de armas y solamente hay 260 millones de adultos. Es decir, que ya el mercado de más compra aquí de nuevas armas está un poco saturado. Por eso es que entonces estos mecanismos lo que hacen es que siguen permitir a estas empresas americanas de que fabrican las armas a exportar estos vínculos, medios grises, ¿no? Para que lleguen estas armas en grandes cantidades a los países en nuestro hemisferio y otros lugares también. Claro, ahí es importante esto, Guillermo, y la misma inquietud quiero hacerle a usted el hecho de la asociación que hacen algunos con las empresas de armas, la política federal, estatal, que a veces no se logra dimensionar, pero que cuando suceden este tipo de hechos pues sale siempre a colación también. Sí, totalmente de acuerdo, Ruth. Una pregunta muy importante, porque no nos damos cuenta de ese financiamiento político masivo que se hace desde las empresas o las asociaciones, por ejemplo, como la Asociación Nacional del Rifle. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos tenemos donaciones millonarias a las campañas políticas. Uno podría decir que sobre todo serían republicanas, pero también hay demócratas, y grupos como la Asociación Nacional del Rifle no solo financian como lobby político, sino que también movilizan votantes en las elecciones claves, sobre todo en las áreas rurales. Por eso es que no tenemos que olvidar que hay una presencia organizativa en estados estratégicos. ¿Por qué? Porque están muy bien organizados en esos estados donde el uso de las armas, repito, es cultural, es
tan parte de la diaria, y entonces ahí se levantan influyentes legisladores, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes, para poder mantener un control, por decirlo así, de todas estas reformas que se quieren hacer a la legislación. Y yo insisto, me parece que el problema, cuando tiene que haber un posicionamiento social, es que siempre se dice hay que ir en contra de la segunda enmienda, y yo creo que está muy relacionado con tu pregunta anterior. Hay que ir a reformar las legislaciones para poder poner un poquitito más de situaciones para que no sea tan fácil comprar las armas. Antes de irme a la pausa comercial, en el siguiente bloque vamos a ahondar justamente esos cambios que se piden, esas modificaciones o aumentos quizás en leyes que se necesitarían en los Estados Unidos. Preguntarle a mis dos panelistas, empiezo con Guillermo, después le doy la palabra a Manuel. Hablando del último suceso que se ha registrado en Manhattan, desde la criminología, ¿existe algún perfil común de los autores de este tipo de tiroteos, o estamos ante fenómenos que son distintos y cada vez más distintos aún? Creo que son distintos, pero que sí tienen una lógica. Normalmente la mayoría de personas, no todas, la mayoría de personas ha tenido un problema mental. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación respecto al alcance que puede tener cualquier persona, lo mencionó Manuel, por ejemplo, no puede darse la facilidad para que una persona con problemas mentales pueda acceder a un arma, y más aún a un arma de largo alcance, porque eso lo que hace es poner en riesgo, así como se ha hecho, a muchas otras personas. Entonces debe darse un proceso cuando nos hemos dado cuenta que es personas con problemas mentales los que han producido todas estas, la mayoría de matanzas, y que entonces requiere un proceso para ponerle un alto a que ellos puedan tener un acceso a armas de largo alcance. Manuel, cierro con usted este bloque. Totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Agrego que, por ejemplo, recién hubo unos fallos en corte donde un menor de edad utilizó una arma que había conseguido por parte de los padres, no con su ayuda, pero que simplemente la arma estaba en la casa, no estaba protegida, no estaba con candado, no estaba, tenía acceso, y fue y mató a varios de sus compañeros en una escuela, que eso es donde muchas veces ocurren esto, son jóvenes, y lo que fue importante en este caso es que ambos padres fueron juzgados culpables por lo que había pasado. Y eso antes no había ocurrido de esa manera, y eso ojalá se pueda tomar como para que los padres tengan mejor control y seguridad sobre las armas de fuego que tengan en sus casas. Así que hay muchos factores aquí. Como dice Guillermo, esto es muy complicado, pero casi siempre son individuales. En otras palabras, que no son un grupo de 6, 7, 8 personas que hacen esto. Casi siempre es una persona con problemas mentales que tiene algún tipo de problema o se siente que fue maltratado por alguna organización o grupo, y entonces toma su venganza con una arma de fuego. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida seguimos con Ángulo. La gobernadora del estado de Nueva York ha exigido al Congreso estadounidense que enfrente a la industria de armas, que actúe ya. ¿Qué está fallando? ¿Es posible un cambio real? Estamos aquí estableciendo el debate con Manuel Superbiel. Él es coronel retirado, experto en seguridad. También me acompaña Guillermo Pacheco, experto en temas internacionales y de seguridad. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
La gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que se enfrente, que ponga coto a la industria armamentística para acabar, dice, con esto de los tiroteos masivos en Estados Unidos, después de que en el último episodio que hemos conocido, un hombre matara a 4 personas en Manhattan con un rifle de asalto. Vamos a continuar aquí en Ángulo debatiendo sobre esta situación, ya ahondándonos un poco en esta petición que se ha hecho al Congreso. Manuel, empiezo con usted. ¿Está el Congreso atrapado, a criterio suyo, por el poder de este lobby armamentístico o simplemente no puede haber consenso social suficiente para avanzar en una legislación firme? Yo diría que las dos razones que usted menciona están en juego aquí. Vamos a empezar con la parte del poder económico, como Guillermo muy bien explicó, de todos los millones y millones de dólares que las asociaciones de los fabricantes de armas le contribuyen a las campañas políticas de muchos de los legisladores, no solamente republicanos, pero también bastante demócratas también. Eso no hay duda que eso influye, pero también el otro tema que hemos tocado y que yo creo que Guillermo también mencionó muy bien es el tema, vamos a decir, cultural. Que hay ciertos ciudadanos que si están en los campos, están en los lugares más rurales, ellos ya tienen una cultura de generaciones de estar armados, porque así era antes, ¿no? Pero también así que esas personas, si uno empieza a tomar decisiones legislativas, que ellos se sienten que están amenazados, entonces van a perder el poder político, vamos a decir, los que son los representantes y senadores de ellos. Pero por otra parte, hasta personas que no viven en los campos, que no son rural. Pero este país, como bien dijo Guillermo, tiene una cultura y una autoimagen del vaquero en el oeste contra la naturaleza, contra los indígenas, ladrones, bandidos, de todo, y que esa es una cultura así de machismo, de tener una arma. Y eso se encuentra en todas partes de los Estados Unidos, en las ciudades, en las suburbias, en donde sea. Y eso no sé cómo se va a cambiar, porque la verdad es que está muy, pero muy profundo dentro del pensamiento de muchos americanos. No todo, yo diría que ni la mitad, pero un número grande. Guillermo, esto es importante, lo que ha citado Manuel sobre la cultura y la solución aquí, preguntarle, es prohibir ciertas armas, educar quizás mejor sobre su uso, su control, enfocándonos en Estados Unidos. ¿Cómo debería manejarse esto? Sí, mira, yo pienso que debería darse, como tú muy bien dices, la parte educativa, pero también tenemos que ver la reforma del financiamiento político. Ahí creo yo que el hecho mismo de poner una presión social para limitar el dinero que se ponen en las campañas, el dinero privado, exigir también una transparencia en donaciones políticas y publicitarias electorales que le permita a la gente poder tener una educación de rechazar a aquellos que pueden estar, por decirlo de esa manera, engañándoles. Y lo otro es promover un financiamiento político de campañas como una alternativa, pero esto, para poder lograr el tema educativo, tiene que estar sostenido con una movilización ciudadana. Si no hay una movilización ciudadana, o sea, si la ciudadanía, sobre todo en el área rural, aunque también en el área urbana, se siente amenazada, por decirlo así, no vamos a poder tener esa presión pública para generar debates. Entonces, cuando una opinión pública como estos debates mayormente están a favor de controles más estrictos, no es que haya una prohibición, no es que se esté peleando una mayor prohibición, sino un mayor control. Y creo yo que la educación que se necesita en las escuelas, sobre todo, es un mayor control del uso y de los alcances que puede tener usar un arma. Claro, Guillermo, porque ¿cómo explicamos este fenómeno? ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos, a diferencia de otros países, por ejemplo, otros países desarrollados, no logra frenar este tipo de tiroteos masivos?
Fíjate que yo pienso que el problema que se está generando aquí en esto de los ataques masivos está relacionado con el hecho mismo de no poder detener que la compra la puedan hacer aquellas personas que tienen problemas mentales, por decirlo de esa manera. Entonces, como hay un acceso fácil para las armas, normalmente aquellos que han hecho ese acceso tienen problemas mentales, y lo mencionó Manuel, cuando han tenido un bullying en las escuelas, un bullying de los maestros, un problema laboral. Vemos que casi el 85% de las matanzas que se dan están identificadas con estos procesos. Entonces, vemos aquí que cuando hay una matanza como la que acaba de ver en Nueva York, nos damos cuenta que la persona que fue el autor, que es un lobo solitario, que no tiene ninguna relación con ningún otro grupo, ¿qué está haciendo? Está defendiendo unos derechos al decir, mire, los derechos de los que están en fútbol americano, por decirlo así, tienen tal problema, y los otros se han ido en esa base. Entonces, cuando no logramos detener la venta de ese tipo de armas a estas personas con problemas, vamos a seguir teniendo la misma problemática, Ruth. Entonces, si no hay un consenso político primero para lograr entender esto, y un apoyo social, o sea, un consenso social, una presión, una movilización social, pero una movilización social un poco entendida en no ir en contra de la segunda enmienda, sino en contra de las leyes de control de las armas, creo que vamos a tener un mejor resultado. Claro, porque ahí, Manuel, la discusión sobre reformar la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a poseer y portar armas, siempre ha sido un tema complejo, bastante divisivo. No existe un consenso sobre si debe ser reformada ni sobre cómo hacerlo. Hay quienes creen que la enmienda necesita ser actualizada para reflejar los tiempos modernos de los que estamos hablando, abordar un poco la violencia armada. Otros, en cambio, defienden firmemente la interpretación actual y el derecho a poseer armas. Entonces, ¿hay que reformar esa segunda enmienda o solo aplicarla de una forma más racional? ¿Cómo lo podríamos decir o definir? Bueno, déjeme hacer un punto aquí un poco que yo no creo que se habla mucho, pero yo, como mi especialidad es la parte internacional, como la de Guillermo, y he estado en 4 conflictos armados. La segunda enmienda, hasta cierto punto, aunque era para crear una milicia muy bien ordenada, dice así mismo, una milicia ordenada, que los ciudadanos tienen el derecho a las armas. Y como usted dice, ya la Corte Suprema por ahora requiere que eso se implique que sí tienen derechos a las armas. Eso no previene que hagan limitaciones como se han hecho. Han habido por lo menos una docena de legislaciones que han limitado un poco ese derecho absoluto. Pero sí quiero hacer 2 puntos. El primero es que los países donde hay pocas armas, o vamos a decir, donde una gran mayoría de ciudadanos no tienen acceso, vamos a decir, a armas, esto simplemente, no estoy diciendo que estoy en favor o no, es simplemente un hecho que en esos países es mucho más fácil para que un gobierno autoritario, dictador, nace de una democracia y tome control utilizando las armas que exclusivamente están dentro de las Fuerzas Armadas o la policía para conseguir ese tipo de control absoluto. Eso es, así que nada más que lo menciono, que eso no se habla, pero hay que también tener que eso en cuenta. Por eso es que yo no estoy en favor de, vamos a decir, cambiar o quitar la segunda enmienda, porque también tiene una función útil. Ahora, por otra parte, ya tenemos, como dije otra vez, más que casi 400 millones de armas de fuego en este país, con 260 millones adultos. Es decir que, aunque si fuera a arreglar todo en términos de venta y de nuevas armas de las diferentes proveedores, eso no va a quitar el hecho que tenemos ya casi 400 millones de armas en este país, en una población mucho más pequeña. Mientras que Australia, por ejemplo, después de una matanza grande, no solamente no quitaron el derecho de armas, pero limitaron muchísimo las armas automáticas, como dice Guillermo, pero que también legalmente compraron las armas de los ciudadanos, obligatoriamente las tenían que vendérselas al gobierno. Entonces eso redució muchísimo la cantidad de armas en el país.
Esos son algunos de los planteamientos de las propuestas para evitar que este tipo de sucesos se vuelvan a repetir. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo hablando de este hecho. Un hombre armado con un rifle de asalto ha entrado en un rascacielos en Manhattan, en el corazón de Nueva York. Ha matado 4 personas a tiros, se ha suicidado también. En este último bloque voy a integrar al panel, darle la bienvenida en Phoenix, en Arizona, a José Guzmán. Él es director y fundador de la Fundación Padres y Parientes de Víctimas del Crimen. Gracias por estar con nosotros, José. Bienvenido al programa Ángulo. Gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes para poder estar bien informados. Gracias. Gracias, José. Y quisiera preguntarle o empezar preguntándole cómo interpretan este nuevo episodio de violencia armada en Nueva York. Desde su experiencia con las familias afectadas, ¿qué siente que está fallando? ¿La ley, la prevención o quizá la voluntad política? Adelante. Yo he estado siguiendo de cerca esta masacre realmente porque aquí en Estados Unidos no es nuevo eso. Nosotros aquí estamos con la incertidumbre que mañana o pasado mañana siga haciendo lo mismo. Hemos estado presionando mucho al Congreso de los Estados Unidos por los últimos 10, 15 o 20 años. Yo tengo 20 años de activista aquí en los Estados Unidos. Hemos estado trabajando en muchos estados y aquí el problema más grande que tenemos en Estados Unidos es la venta de armas. No hay un control. Es un negocio redondo. Todos los días se están fabricando armas y cada día más letales. Entonces, para que nosotros podamos frenar estas masacres, necesitamos que las leyes se pongan fuertes, que den castigos, como en otros países, por poner un ejemplo, fuera de Estados Unidos, si te agarran un arma, te castiguen. Aquí, por lo menos, mira, en el estado de Arizona, tú puedes comprar hasta 15 armas, 20 armas, con una identificación de los Estados Unidos, y tú las puedes mover a otros estados. Hay estados que tienen muchos problemas para que las vendan, sí, no te las venden prácticamente. ¿Por qué? Porque no las ponen al público. Pero hay estados como Nevada, como Nuevo México, como Arizona, que tú llegas a las tiendas que le llamamos aquí los pawn shop, o muchas veces a las tiendas de deportes, llegas con tu identificación y quiero un R15 y dame 5 cargadores. Te hacen un examen muy pequeño mental y te la entregan. Entonces, esa arma queda legalmente vendida en una persona que la pudo comprar, pero después en las calles salen y las agarran los delincuentes. En este caso que acaba de pasar, sabemos claramente que el arma estaba legalmente y que la persona viajó desde Las Vegas hasta, bueno, yo pienso que algunos 2 días estuvo manejando. Él sabía claramente y llevaba la positividad de asesinar personas y él tenía su plan también de suicidarse. O sea que lo tenía planeado. Aquí en Estados Unidos tenemos también ese problema mentalmente. No hay muchos programas que ayudan para las personas de salud mental. Siempre hemos dicho nosotros que cuando una persona vaya a comprar un arma, tiene que ser rigurosamente mínimo cada 6 meses volver a hacer un examen psicológico para ver si está capacitado de poder seguir portando un arma o si en tu familia el papá, la mamá o el hermano tiene un arma también. Ahora, José, sobre estas peticiones que ustedes hacen, poner en contexto, ¿no? La gobernadora del estado de Nueva York ha pedido al Congreso de Estados Unidos que se enfrente a este problema, que ponga un coto a la industria armamentística, según dice la funcionaria, para acabar con los tiroteos masivos en Estados Unidos. Preguntarle, ¿las víctimas realmente tienen voz en este proceso legislativo, en los cambios que se deben hacer, o están siendo ignoradas esas voces por los lobbies armamentísticos? Mira, tenemos 20 años siendo ignorados, yo te lo digo yo personalmente. Yo he estado dentro de la Casa Blanca, he estado dentro del Congreso de Estados Unidos, hemos estado viajando nosotros para presionar, para que frenen eso. Cuando sucede una masacre así de esta índole, hace, vamos a decir, un auge de una semana, unos días, hay mucha presión política, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa una semana o pasa 2 y se apagó, ya no hay presión. Entonces tiene que volver a suceder otra masacre para que salga, ya sea en Colorado, en Texas, en California, para que salgan, vamos a decir, la gobernadora o legisladores ahí para dar presión, para llamar la atención.
pero realmente no hacen cambios, solo presionan en el momento y esto sigue y sigue. No pueden parar las masacres aquí en los Estados Unidos. Aparte, como te digo, la Asociación Nacional de Rifle también coopera, da muchas, pero muchas donaciones a las campañas de los políticos. Entonces, si ellos frenan eso, ellos no van a recibir fondos. Entonces, es como un círculo que está rodeado, se fabrica un arma, se vende, entra dinero y llega dinero a las campañas políticas. Entonces, sí hay mucha presión, pero no logramos hacer un cambio. Lo único que hemos logrado hacer es un background check, que aquí le llamamos una verificación de antecedentes penales, porque si tú quieres comprar un arma y si tienes un récord criminal, no te la venden, pero eso no está en salud mental ni tampoco en las armas masivas como la que usó un R-15. La Constitución de los Estados Unidos te permite que tengas armas para que puedas defender tu familia y defender tu casa y defenderte, pero lo que es increíble es que las armas que se están viendo ahorita, de cargadores de 50 tiros y hay otros cargadores de 100 tiros y armas letales. Recordemos como la masacre ahí mismo en Las Vegas, no recuerdo hace cuántos años, una persona mató 56 personas en un concierto musical. Entonces ahorita ya no puedes decir, me voy a desplazar a disfrutar un poco la vida aquí en Estados Unidos, por lo mismo, porque de un momento puede ocurrir, o ya sea con un arma de grueso calibre, o ya sea con un auto también que arrollan personas. Pero en este caso estamos hablando del peligro de las armas. Y la legislatura han querido hacer cambios, pero no han podido. Yo estoy recibiendo llamadas de Texas, de Nuevo México, de casi todo Estados Unidos, de familiares y de escuelas donde introducen armas todos los días. Son noticias locales que no hacen auge como la que estamos viendo ahorita. Pero si en realidad se dieran cuenta fuera de Estados Unidos, aquí están muriendo, te podría decir, 100 a 200 personas diarias por las armas. Nomás que son noticias que no salen porque son armas pequeñas de grueso calibre. En este caso nos dimos cuenta porque es Manhattan. Sí, es peligroso realmente. Ahora, José, muy brevemente, un minuto para su respuesta. Si usted tuviera que enviar un solo mensaje al Congreso o a la Casa Blanca, ¿cuál sería este mensaje? Que tomen cartas en el asunto, que se quiten la venda de los ojos, tienen que tomar acción, porque cada día, como estoy mencionando, es más fuerte las ventas de armas y como ellos no están siendo agredidos directamente, entonces la comunidad vulnerable, los que salen a trabajar a las escuelas, la gente que sale a los restaurantes, es la gente obrera, la gente que está trabajando, la que es dañada, nuestros niños en las escuelas. Entonces, los congresistas, a ellos no les alcanzan estos tiroteos, entonces ellos están protegidos. Tienen que hacer un cambio y sacar de las calles y dejar de producir rifles de alto poder. Como te dices cuenta, ahí murió un policía. Si la persona está capacitada para defenderse y logró asesinarlo a esta persona, imagínate las personas que no están preparadas. El Congreso de Estados Unidos tiene que tomar cartas y hacer un cambio ya, no mañana, que empiece inmediatamente para que paren esas masacres. Pausa comercial, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Es hora de actuar. El Congreso debe armarse de valor para plantar cara al lobby de las armas. Aprobar finalmente una prohibición nacional de las armas de asalto antes de que se roben más vidas inocentes. Así lo ha subrayado la gobernadora de Nueva York en un comunicado tras este tiroteo último que ha dejado 4 muertos en el centro de Manhattan. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. José Guzmán, director y fundador de la Fundación Padres y Parientes de Víctimas del Crimen. Gracias, José. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Manuel Supervielle, también coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, experto en temas de seguridad. Gracias por haber estado con nosotros, coronel. Gracias a usted, Jackie. Mi gratitud también para Guillermo Pacheco, él es director de Asuntos Internacionales del Security College USA. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Gracias a ti, Ruth, un placer siempre. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.